Muy bien, que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Una vez más, aquí estamos en otra edición más de poder enseñar, predicar la palabra a cada uno de ustedes con la finalidad de que cada día su fe sea firme y que puedan ustedes tener triunfos y victorias. Así es que los bendigo y que sea de bendición esa enseñanza que les voy a aportar. Para ello vamos a iniciar entonces y quiero hacer una oración. Quiero orar por ustedes y vamos a orar para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Bendito Dios que estás en las alturas de los cielos, te doy las gracias porque cada día y cada momento nos colma de grandes beneficios. Y también que todos los días deseas hablar a nuestros corazones. Y a hoy lo vas a hacer a través de esta enseñanza. Vas a hablarnos a nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablarnos. Y usa mi vida y bendigo a tus hijos, que ellos puedan recibir esta enseñanza y la puedan entender, comprender y llevar una vida de triunfo y de alegría. Todo te lo suplico en el poderoso nombre de mi amado y Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es: la fe influye en tomar grandes decisiones correctas. O sea, la fe es muy importante para nuestras decisiones, ¿sí? Si vas a tomar decisiones, tiene que ser basado también bajo la fe. Para esto quiero leer lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 26, que dice así. Hebreos 11, versículos 24, 25 y 26, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que tenía puesta la mirada en el galardón. Es así como dice aquí la palabra. Entonces, el tema es: la fe influye en tomar grandes decisiones correctas. La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de los valores de este mundo, para ver los valores eternos del reino de Dios. Entonces, la fe es muy importante, mis queridos hermanos. Muy bien, la base bíblica que hemos tomado de Hebreos en este capítulo 11, como usted ya lo sabe, es una lista de muchos personajes que realmente, ahora sí, vivieron esa fe en el Dios Todopoderoso. Hombres de fe, mujeres de fe. Y como se los he dicho, que este capítulo no se ha cerrado, se sigue esta lista. Y espero que tu nombre también allí esté escrito en esa lista, en este capítulo, de hablar de las grandezas que tú vivas, ¿verdad? Por la fe. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de Moisés. Moisés fue uno de los grandes líderes de Israel, un profeta y legislador. Pero cuando nació, su pueblo era esclavo en Egipto y los líderes egipcios habían ordenado que muriera todo niño hebreo. Ese fue el decreto que se dio por el faraón, y ahora sí, con el enojo, la muina de los hebreos,
Entonces no querían más hebreos. Entonces, pero aquí vemos algo muy hermoso que nos dice ahí en Éxodo capítulo 2, versículo 1 en adelante o hasta el 10. Y si usted lo quiere volver a leer ese capítulo, ahí encuentra esta historia. Que Dios en cierta manera protegió ahora sí a este siervo, a este niño cuando nació. Nos dice que Moisés fue protegido. Su madre buscó la manera de cómo esconder a su hijo. Y yo creo que ahí también una mujer de fe, ahora sí, de poder esconder a su hijo hasta donde más pudo. Pero Dios le dio la inteligencia para poder, ahora sí, que ese niño viviera. Mayormente porque Dios ya tiene planes para él, para Moisés. Entonces, lo que nos relata la Biblia es que su mamá de Moisés vio la manera de cómo preservarle la vida y bueno, pues hace aquel canasto y ahora sí lo hace bien porque dijo, lo voy a poner en el río y seguramente ahí lo van a encontrar. Pero tuvo que cerrarle todas las rendijas de esa canasta de tal manera que no se le metiera el agua. Y así lo hizo y así lo fue a dejar y exactamente ahora sí la hija del faraón pues estaba ahí con sus doncellas, con sus sirvientas. Entonces escuchó llorar un bebé. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Y veían el canasto. Entonces, por eso dice la Biblia que mandó una de esas mujeres que acompañaban a la hija del faraón a ver qué era y ya lo vio y que era pues Moisés. Así nos cuenta la historia entonces. Y luego pues ahora sí Dios permitió que su misma mamá de Moisés pudiera ahora sí criarlo, educarlo. Y así fue porque se le sugirió eso, que tendrían que buscar una nodriza, alguien que le cuidara a ese bebé. Y la hija de Faraón aceptó y entonces le dieron exactamente, ahora sí, le devolvieron a su hijo, ahora sí a Jocabed. Entonces, pues ahí tuvo el privilegio de ¿qué? De educar a su hijo, de amamantarlo, hacer lo que dice. Cuando él creció, entonces ella lo devolvió otra vez ahí al palacio del faraón. Y así es como nos dice, ¿verdad? Que Moisés fue protegido y la hija del faraón logró que Moisés llegara a ser parte de la familia real. Con esto quiero decirles que Moisés tuvo ahora sí una formación de su raza natal, o sea, de su mamá, y le enseñó todos los principios, ahora sí, quién es Dios, todo eso, le implementó y de esa manera él tuvo un conocimiento. Pero también fue educado en el palacio del faraón. Entonces también conoció la cultura egipcia, conoció todo lo que se enseña en Egipto. Entonces él tuvo un tremendo conocimiento. Bueno, esos a grandes rasgos que puedo decir acerca de Moisés, ¿verdad? Y de su vida y de qué manera cuando él ya llega a una edad, pues él toma una decisión. Por eso estamos hablando de decisiones correctas. Entonces, vamos a conocer cómo la fe influye en tomar decisiones correctas, dice, y voy a abordar tres puntos. La primera es la importancia del crecimiento. Número 2, la decisión trascendental. Y número 3, la preferencia de sufrir. Tres cosas importantes que quiero compartirles para que su fe se fortalezca y que ustedes podamos tener, ahora sí,
una decisión correcta. Vamos a tomar decisiones correctas en esta vida. Tú necesitas tener una fe firme para que ahora sí, tus decisiones sean correctas y no estés lamentándote. Muy bien, entonces tenemos que ver, ahora sí, tenemos que valorizar, tenemos que cotejar sobre los valores del mundo y ahora sí los valores eternos de Dios. Tenemos que ahora sí compararlos y de ahí tenemos que tomar una decisión correcta hacia dónde debemos de inclinarnos. Para eso entonces necesitamos conocer la importancia del crecimiento. Y quiero decirles crecimiento integral. Integral. Bueno, dice el versículo 24 de Hebreos 11, dice, por la fe, Moisés, dice aquí, hecho ya grande. Esa expresión dice, hecho ya grande. En griego se dice megas, genomenos, ¿y qué significa grande? Es decir, bien crecido, ¿sí? Y bien crecido, es decir, 40 años de edad. Entonces se cree que cuando Moisés toma decisiones correctas, ahora sí las tomó cuando tenía 40 años de edad aproximadamente. Por eso ahí dice la palabra creció. Y la palabra creció, y cuando hablo de un crecimiento integral, estoy hablando de 4 cosas. ¿Cuáles son? El crecimiento físico, emocional, espiritual e intelectual o conocimiento. Ese es el crecimiento integral. Y exactamente Moisés creció de esa manera, ¿sí? Bien sano, con emociones correctas, ¿sí? Basadas en su fe, espiritualmente, pues decir, amando a Dios sobre todas las cosas y teniendo el conocimiento, saber quién es Dios. Y como dije en su momento, Moisés tuvo ahora sí el privilegio de tener ahora sí un conocimiento profundo quién es Dios, como también conoció ahora sí el conocimiento o la enseñanza de Egipto. Entonces él tuvo ese privilegio de conocer. Entonces conoció lo que significa Faraón, y en esto es lo que quiero enfatizar. Por eso es importante el conocimiento. Es muy importante que conozcas la Biblia, conozcas la palabra, que la estudies, ¿sí? Que le enseñes a tus hijos. Entonces Moisés tenía un conocimiento profundo de la palabra, pero también conoció quién era el faraón y qué significa el faraón. Su significado original de faraón, dice, es la gran casa. Eso es lo que significa la palabra faraón. Se aplica primero al palacio real, pero paulatinamente llegó a aplicarse a sus ocupantes. O sea, originalmente faraón significaba lo que era el palacio real, pero ya más adelante, poco a poco, lo llegaron a aplicar los que ocupaban ese lugar, ese palacio. Entonces, para los egipcios, el faraón era un dios. Sí, era un dios. Es más, el culto al faraón era uno de los principales factores de la cohesión dentro del país, en el que subsistían grandes diferencias regionales. Entonces, como vemos y entendemos algo un poquito de lo que es de la cultura del faraón o de Egipto, entonces faraón, ya como dijimos, del faraón, ¿qué significa?
la gran casa. Entonces los que llegaron a gobernar, los que llegaron a tomar ese lugar como gobernantes, pues ya también le decían que el faraón era el grande. O ya después dijeron, es el Dios. Entonces el faraón lo consideran como Dios, como el que todo lo puede, el que todo lo sabe. ¿Sí? Entonces por eso los egipcios empezaron a rendirle adoración. ¿Sí? Empezaron a mostrarle, ahora sí, a rendirle culto. Entonces todo esto Moisés conoció, ¿sí? Por esa razón, entonces, Faraón conocía todo esto. Dice, en los tiempos más antiguos, la inmoralidad se reservaba solamente para el faraón. O sea, imagínense quién era el faraón, ¿no? El que estaba, el gobernante, ¿no? Entonces era una persona inmoral, ¿sí? O sea que la inmoralidad era reservada solamente para el faraón, para el gobernante. Pero con el correr de los años se fue extendiendo, ¿sí? En el resto de la población. Entonces empezó a, ¿cómo se llama? A difundirse. Entonces había una tremenda inmoralidad en toda la población egipcia. Puesto que el faraón era un dios y a su muerte era necesario darle una tumba adecuada o darle un sepelio adecuado, ¿sí? Entonces, pues sí, ¿qué no hacían para cuando moría el faraón? ¿Qué no hacían? ¿Sí? Le rendían cultos, ¿verdad? Y ahora sí le aplaudían. Bueno, entonces todo esto Moisés conoció a grandes rasgos porque él vivió allí en el palacio. Y bueno, yo creo que él compaginaba con el conocimiento de Dios, con lo que su mamá le enseñó. Ahora sí, el conocimiento del Dios Todopoderoso. Entonces yo creo que por ahí fue, ahora sí, comparando y ahora sí para decir, ¿dónde pongo mi fe? ¿No? Entonces él ahora empezó a depositar su fe en el Dios Todopoderoso. Y por esa razón dice aquí, o lo que dice aquí Hebreo, dice que ahora sí que él rechazó, ¿sí? Dice, por esa causa rechazó los honores de ser llamado nieto de Faraón. O sea, y además, si él hubiera permanecido ahí, hubiera llegado a lo mejor ser el Faraón. Sin embargo, él rehusó ser el nieto de Faraón, ¿no? Dice, yo no soy de esta raza, yo no soy de este tipo, ¿verdad? Por un conocimiento correcto se logra un buen futuro. ¿Qué tuvo entonces Moisés? Un conocimiento, ¿qué? Correcto, ¿sí? Y entonces logró un buen futuro. Por esa razón, si hoy personas que no conocen, no tienen un conocimiento correcto de la palabra, entonces nunca van a poner su fe en Dios, porque no conocen la palabra, ¿sí? Van a poner en lo que enseña el mundo, en lo que enseña la sociedad, y por eso hay tanta inmoralidad, por eso hay tanto pecado, tanto secuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre está viviendo conforme a los valores de este mundo. Sin embargo, Moisés, él pudo distinguir entre estos dos valores, los valores de los egipcios y los valores del Dios Todopoderoso, de Dios, de la palabra. Moisés estaba bien enterado de su propio origen judío, eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Bien preparado estaba, él conocía perfectamente. Entonces, aquí es lo que también quiero puntualizarles, padres de familia, madres de familia, por favor, a sus hijos, edúquenles en la palabra. Hay que enseñar la palabra para que ellos tomen decisiones correctas, ¿sí? Y
Porque si no hace la tarea como lo hizo Jocabed, o sea, la mamá de Moisés, si no haces esa tarea así como Jocabed, entonces tu hijo va a terminar amando este mundo, va a querer adoptar los valores de este mundo y entonces terminará en un fracaso triste y lamentable. Entonces, tengamos presente entonces, por un conocimiento correcto se logra un buen futuro, un conocimiento de la palabra del Señor. Moisés, entonces, eso fue lo que hizo. Y Moisés también estaba muy enterado sobre las promesas hechas a sus antepasados, ¿sí? Entonces, él sabía perfectamente esas promesas que Dios le hace a su pueblo, le hizo a su pueblo, y nos lo está haciendo a nosotros. Entonces, él lo sabía perfectamente, lo conocía. Por esa razón, él tomó una decisión correcta, inclinándose por los valores eternos del reino de Dios, ¿sí? Por esa razón, entonces, es muy importante que se estudie la palabra, que se enseñe la palabra a nuestras próximas generaciones para que ellos también tomen una decisión correcta. Un conocimiento correcto tiene una vida saludable. Así es que quieres ser saludable, quieres que tus hijos lleven una vida saludable, es necesario insistirles a que se profundicen en el conocimiento de la palabra. En el conocimiento de la palabra. Y ahí van a hacer la fe, una fe firme, ¿verdad? Que donde llegue el momento, aquel joven, aquella señorita va a tomar decisiones correctas, ¿sí? Va a tomar decisiones correctas. Pero si no tiene el conocimiento de la palabra, estoy seguro que se va a equivocar y al rato se va a golpear, se va a lastimar muy feo y le va a dejar cicatrices lamentables. Muy bien, entonces es por eso es importante el conocimiento. Es muy importante porque de ahí nace la fe. Muy bien, segundo lugar, la decisión trascendental. ¿Qué hizo Moisés? Viendo lo que dice el versículo 25, espero que tengas tu Biblia abierta para que lo vuelvas a leer, el versículo 25, 11:25 de Hebreos dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La decisión trascendental que tuvo que tomar este personaje llamado Moisés. Cuando dice aquí la palabra escogiendo, el verbo escogiendo en hebreo es el menos, que significa una acción puntual. Establece un verbo consumada sin tomar en cuenta la duración. Dice, es parte de un estilo de vida. Entonces, ya Moisés, en cierta manera, ya tenía un estilo de vida. Y por esa razón, él hizo una decisión trascendental. Por eso dice la Biblia, escogiendo. Entonces ahora sí le digo, no importa lo que tenga que sufrir, o como dice aquí la palabra, prefirió él escoger el sufrimiento juntamente con el pueblo de Dios, ¿sí? Por eso dice que gozar los placeres de Egipto, los placeres de este mundo, ¿sí? Ahora sí, los placeres, dice aquí la palabra, los placeres o los deleites temporales de este mundo. Entonces, cuando la persona tiene un profundo conocimiento, entonces viene la decisión trascendental, donde entonces nadie lo obligó. Escuchen eso, nadie lo obligó. Ahora sí que yo creo que ni la mamá le obligó a decirle a su hijo, no te vayas a quedar ahí.
bueno, a lo mejor le daba un consejo, pero por ningún momento le dio órdenes, sino que simplemente le enseñó. Y entonces él, como lo aprendió y le puso atención al consejo de su madre, entonces él, por eso, escogió la buena parte. Escogió sufrir con el pueblo de Dios y no gozar de, ahora sí, de los placeres de Egipto. Entonces, es decir, Moisés tomó una acción correcta, no importando las consecuencias, porque era su estilo de vida de escoger siempre lo bueno, ¿sí? Lo bueno, aunque a otros dirán, ay, ¿a poco escogió lo bueno cuando escogió ser o el sufrimiento? No, él así lo entendió. ¿Por qué? Porque entendió que los valores de este mundo son temporales. Entonces, por esa razón, a pesar de los sufrimientos que pudiera padecer, por esa razón, él tomó esa acción correcta o esa decisión trascendental. ¿Qué es, ¿Por qué escogió el sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá le había dejado insatisfacción los honores, los placeres, ¿sí? El boato, o es decir, la vocería, o los gritos de aclamación de una persona, o los aplausos. Yo creo que cuando Faraón pues salía, la gente le aplaudía, le gritaban, vive Faraón y no sé qué tanto. Y eso es lo que a él no le gustó. Eso, o sea, Moisés no quiso. Por eso dijo que no le trajo ninguna satisfacción de esos honores, de esos placeres, de esos aplausos, ¿sí? Ni las riquezas de la corte egipcia, ¿sí? O sea, ni los placeres, ni las riquezas, ¿sí? Entonces, cuando la persona tiene un conocimiento, ahora sí correcto de la palabra, no le va a interesar la riqueza de este mundo. No te va a interesar, ¿sí? No va a ser tu enfoque, ¿sí? Entonces, por eso Moisés rechazó, por esa razón Moisés escogió el sufrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendió lo que se vive ahí en el palacio real del faraón o de los egipcios, eran solamente temporales, ¿sí? Son deleites temporales. Por esa razón, él prefirió ahora sí escoger el sufrir. Los placeres del pecado, dice, serán cortos. Ahora deben terminar en pronto arrepentimiento o en una pronta ruina, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo Moisés? Yo no quiero terminar en esta vida una vida, ¿qué? Arruinada, ¿sí? Arruinada. En una vida, ahora sí, termina, como lamentablemente muchos terminan una vida en ruinas, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cómo quieres terminar aquí? ¿Quieres terminar una vida arruinada? Simplemente por deleitarte de los valores de este mundo, de la riqueza de este mundo. Moisés no quiso eso. Moisés no quiso eso. Entonces, una de dos aquí, te arrepientes para que no termines en ruina, o terminas en ruina. Perdón con la redundancia, ¿verdad? Entonces, los placeres de este mundo son en su mayoría deleites de pecado. Siempre lo son cuando no podemos disfrutarlos sin apartarnos de Dios y de su pueblo. Entonces, esto es muy interesante que le tenemos que poner atención a esta palabra. Fue necesaria la fe para que Moisés renunciara su lugar en el palacio. Pero no pudo hacerlo porque vio el carácter fugaz de la riqueza
dice, y del prestigio. ¿Sí? O sea, él, ahora sí, repito, es muy interesante, ¿sí? Por fe. O sea, él renunció a todo esto. Y lo hizo porque vio que la riqueza se termina, ¿sí? Entonces, por eso fue necesaria la fe para que Moisés renunciara su lugar en el palacio. Pero pudo hacerlo porque vio el carácter fugaz de la riqueza y del privilegio. Es muy fácil ser engañados por las ventajas temporales de la riqueza, la popularidad, el nivel social, los logros, y no ver las ventajas eternas del reino de Dios. Lamentablemente mucha gente, por falta de conocimiento de la palabra, y que no quiere conocer la palabra de Dios, no quiere estudiar la palabra de Dios, por esa razón ellos pues ahora sí buscan las riquezas temporales, ser muy populares, tener fama, llegar a un nivel social, según. ¿Y de qué sirve? Para que después termine en ruinas. La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de los valores del mundo para ver los valores del reino de Dios. Moisés hizo su elección cuando estaba maduro para juicio y deleite, capaz de saber lo que hacía y por qué lo hacía. Entonces, estamos enfatizando mucho acerca del conocimiento. Es muy importante que estudies la Biblia. No te pierdas las enseñanzas. Estudia la Biblia, porque de ahí puedes, ahora sí, madurar. Y entonces vas a poder hacer elecciones correctas, decisiones correctas, ¿sí? Y vas a saber por qué lo haces, ¿sí? ¿Por qué lo haces? No porque alguien te esté obligando, sino de tu propia, ¿qué? Convicción, ¿sí? Entonces, eso es lo que te dejo. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué decisiones? ¿Son decisiones correctas o incorrectas? Muy bien. El último punto que me queda. La preferencia de sufrir. Versículo 26, que dice así: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La preferencia de sufrir. ¿Qué prefirió entonces Moisés? Sufrir. Eso es lo que vemos aquí. ¿En dónde estaba su mirada? Dice aquí la Biblia, puesta su fe, su mirada en el galardón. Y ese galardón, esa recompensa que da Dios. Así es que, hermanos, pon tu mirada en la recompensa, en el galardón que Dios tiene para ti. Dice la palabra que Moisés prefirió el vituperio de Cristo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? A la deshonra temporal que Cristo recibió. Eso es lo que significa el vituperio de Cristo. La deshonra terrenal que recibió, que recibió Cristo. Entonces, por Cristo, por el Señor Jesucristo,
Si tú recibes deshonra aquí en la tierra, no importa, no importa, ¿sí? Como Cristo, Moisés escogió sufrir las indignidades asociadas con el pueblo de Dios, en vez de aprovechar los placeres del corte egipcio. Prefirió, yo me voy con el pueblo de Dios, yo me voy con Dios, no importa lo que tenga que sufrir. Esa fue la decisión que ahora sí que Moisés escogió. Entonces, ahora sí, el galardón, la posibilidad del galardón debe ser la motivación para mantenernos firmes en nuestra fe. Entonces, en la Biblia encontramos que, ahora sí, la posibilidad del galardón es la motivación que se menciona frecuentemente en permanecer en la fe en el Señor. Y tenemos varios versículos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, donde encontramos directamente de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo ahí en Mateo 5, versículo 10 al 12. Voy a leerlo para que nos motive y podamos ahora sí preferir el sufrimiento por Cristo que gozar los placeres de este mundo. Que dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el 12, ahí está: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados. Y la palabra aventurado, 7 veces feliz, dichoso. ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres ser feliz? Tu fe tiene que estar firme. Ten el profundo conocimiento de la palabra. Aquí está la promesa, ¿sí? Aquí está la promesa. Por eso Moisés prefirió sufrir. Se inclinó al sufrimiento por la causa del Dios Todopoderoso, ¿sí? De su pueblo. Entonces, esos son unos versículos. Y así aquí tengo varias citas, pero solamente quiero recordarte lo que dice Apocalipsis. Quiero que lo leas conmigo. Capítulo 22, versículo 12. Este es un versículo, ahora sí, uno de los versículos tan hermosos y que esto te traiga motivación. Apocalipsis 22, 12 dice: he aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, dice, según sea su obra. Ahí está la palabra, ¿sí? Viene el Señor pronto, ya está por venir, y viene a recompensar, ¿sí? Viene a recompensar por aquellos que prefirieron el sufrimiento por Él. Espero que tú hayas tomado esa decisión, ¿sí? No sabemos qué resultados va a haber después de esta pandemia. Dicen que va a cambiar la vida. Ya no va a ser normal como antes, según. Y por ahí ya están diciendo que posiblemente inicie una persecución. Entonces ahí, donde tú debes de ¿qué?
ver qué prefieres, sufrir por la causa de Cristo o inclinarte hacia los placeres de este mundo. Entonces, el Señor hoy te recuerda que te ha prometido un galardón. El galardón, escucha eso, el galardón es la motivación para permanecer en la fe. ¿Sí? En la fe. Así es que eso nos debe de motivar. Espero que te motive para que, ahora sí, para que permanezcas en la fe. ¿Sí? Y el Señor te conceda ese galardón. O sea que, entonces, no importa lo que venga, no importa lo que suceda en el futuro, si nuestra fe está firme, vamos a recibir una gran recompensa. Así es que, ánimo, y hoy quiero decirte también, solo una fe firme podía ver lo invisible. Es interesante lo que hoy te digo. Solo una fe firme podía ver o puede ver lo invisible. Así es que si tú tienes una fe firme, estás ya mirando lo invisible, el galardón. ¿Sí? Así es que tu fe esté firme. Bueno, esto es lo que quiero, lo que estoy, ahora sí, mi anhelo, mi deseo es que usted tenga una fe firme, ¿verdad? Ese ha sido mi deseo, de enseñarle y motivarle. Quiero concluir entonces. Llegamos a la parte final de nuestro tema. La fe influye en tomar grandes decisiones correctas. Tenlo presente. Y te he puntualizado 3 cosas importantes: la importancia del crecimiento integral, la decisión trascendental y la preferencia de sufrir, como ya lo vimos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hoy te hago una pregunta. ¿Cómo está tu fe? ¿Realmente tu fe está firme o te estás tambaleando? ¿Tu fe realmente se ha reafirmado o está por caerse? Por eso hoy te invito a que tomes decisiones correctas como Moisés. Seas como un Moisés. Y algo te quiero recordar acerca de Moisés y eso te motive. Moisés llegó a ser un gran líder. Fue un instrumento para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Moisés disfrutó la presencia de Dios, de hablar cara a cara, de hablar con Dios cara a cara. Todo por tomar decisiones correctas, todo por tener una fe firme. Tuvo el privilegio Moisés de recibir las tablas de la ley. Él las recibió simplemente por tomar decisiones correctas. El resplandor de su rostro por estar en su presencia, en la presencia de Dios. Cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, ¿cómo bajaba? Su rostro, ¿qué? Resplandecía. Vivir de lo sobrenatural. Él vivió lo sobrenatural. Tantas cosas que no dice Éxodo, tú lo sabes, ¿verdad? Y todo esto fue por tener una fe firme y de haber tomado la decisión correcta. Por eso digo, yo renuncio al palacio real y me voy con mi Dios Todopoderoso. ¿Cuál es tu decisión? ¿Estás anclado? ¿Estás convencido? ¿Estás determinado que tu Dios es Dios y no hay Dios como Él? Ahí te lo dejo. Y recuerda,
La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de los valores de este mundo, para ver los valores eternos del reino de Dios. Entonces, espero que tu fe esté firme. Y termino recordando entonces el texto de Hebreos 11, 24 al 26, con la versión de Palabra de Dios para Todos, que dice así. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto de Faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener los tesoros de Egipto, porque él estaba esperando la recompensa de Dios, el galardón. Eso es lo que hoy te comparto. Espero que sea de grande bendición esta palabra. Y te mantengas firme, nos mantengamos firmes, y entonces vamos a acostumbrarnos a vivir en el plano sobrenatural. Así es que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerzas, y recuerda que Dios está contigo, y pónganse a orar, pónganse a clamar, ¿sí? Y si has fallado, dile a Dios, ayúdame. Que Dios te bendiga y te guarde. Les mando un abrazo y les expreso mi cariño que le tengo a todos ustedes. Que Dios los bendiga y les guarde, y nos vemos a la próxima edición. Hasta pronto.